Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Hola. Ay, ahí, qué bien. Bueno, ahora que ya sí me escuchan, les quería decir que vamos a continuar este espacio, a acompañar el aula sin castigos ni premios que habíamos iniciado el día de ayer. Y bueno, vamos a volver a este mapa de objetivos que teníamos, que nos decía que ayer tuvimos la clase más aburrida de todos porque es la menos práctica, que es la de la historia y las teorías de la disciplina en la educación. Entonces el día de hoy vamos a bajar un poquito más en este mapa de objetivos y vamos a hablar de las bases de la conducta desde el neurodesarrollo. Esta clase nos va a ubicar un poco en comprender cómo la maduración cerebral y la regulación emocional influye en cómo se van a comportar los estudiantes. Y entonces nos va también a mostrar que hay algunas motivaciones internas de la conducta que tienen un significado clave en los contextos educativos. Entonces ahí nos vamos a adentrar un poco en comprender esas razones de la conducta y cómo comprenderlas mejor o desde este lugar nos va a permitir primero desligarlas de una percepción de malestar en la que sentimos que el estudiante está haciendo esto por incomodar o por generar más malestar en el aula, pero que también nos va a ofrecer. ¿No me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profe, se le está escuchando. Ah, ok, es que a Maybelline no me escuchaba. Bueno, pero entonces también nos va a ofrecer unas estrategias diferenciales para poderlas manejar. Entonces, no sé si alguna vez ustedes han tenido un estudiante así con esta cara y esta actitud. ¿Cómo creen que se siente este niño? ¿Qué parece que le pasa? Cuéntenme un poco, qué emociones está expresando, qué intenta comunicar. O si de pronto alguna vez el que se ha sentido así como es el niño es usted. Me dice que siente desagrado, está desesperante, está mal, se siente frustrado, estresado. Bueno, a mí me parece que el niño está frustrado, está agobiado, ¿sí? Entonces, antes de pensar en corregir esta frustración del niño, nuestro primer paso será reflexionar juntos sobre, bueno, ¿qué fue lo que lo llevó a sentirse así? Y entonces vamos a tomar como referencia para que cada uno trabaje a modo individual la conducta puntual que el día de ayer dijimos vamos a observar o vamos a recordar y a describir de la manera más clara que podamos de esa conducta de un niño que se desreguló en algún momento o de una situación puntual. Entonces, tráiganla con ustedes, déjenla cerca de ustedes si la tienen escrita por allí para que durante este viaje que vamos a hacer el día de hoy intentemos comprenderla desde otro lugar. No necesitamos un registro completo ni exhaustivo de la conducta, pero sí nos vamos a intentar identificarla en lo que vamos a hablar hoy para también saber de repente cómo responder con estrategias efectivas de disciplina positiva. Entonces, ahora que identificamos ya esta conducta puntual, nuestro objetivo es profundizar en cómo la vamos a interpretar más allá del malestar que genera en el grupo. Entonces, este cambio inicial de percepción es el corazón de la disciplina positiva. Si solo vemos la conducta como algo que interrumpe, que molesta, que desafía o que está en contra de nosotros como personas o como grupo en el aula, pues nuestra reacción va a ser diferente. ¿Por qué? Porque nos vamos a comportar desde la defensa. En cambio, si percibimos esta conducta como un mensaje que comunica una emoción y una necesidad, pues vamos a intervenir desde la conexión. Entonces, esto de la conducta es, no sé si ustedes alguna vez han visto un iceberg. Un iceberg es un pedazo de hielo que está en el agua, pero que tiene un pedacito afuera y un montón abajo. Entonces, para entender la conducta, pues está una metáfora que se llama la metáfora del iceberg, que nos dice que la conducta visible es solo la punta, solo ese pedacito, que es lo que el niño siente y expresa.
pero lo que está debajo es lo que necesita y los sentimientos que están de repente ocultos en su conducta y solo si reaccionamos a ese pedacito de la punta, pues no necesariamente vamos a controlar la conducta, puede que sí, puede que no, pero no siempre. Pero hay algo que sí no haremos nunca y es que no vamos a ayudar a nuestro estudiante a aprender a regularse ni nos relacionaremos desde el vínculo. Entonces, volvamos a esa conducta que tenemos en nuestro papelito y observemos qué podría estar expresando detrás de lo que muestra el estudiante. Y esa va a ser la pregunta que nos va a guiar este día. La vamos a mirar entonces como un mensaje. Y vamos a empezar por pensarnos cómo funciona el cerebro. Entonces, ustedes ven aquí este cocodrilo y esta manito. Esa es una forma de ilustrar el cerebro y es una metáfora que se inventó un señor que se llama Daniel Siegel, que es un neuropsicólogo. Y entonces yo los invito a que ustedes tomen su mano y la miren detalladamente porque nos va a servir para ejemplificar cómo funciona nuestro cerebro. Entonces, la parte de abajo, de aquí, de nuestra muñeca, pues sería el tallo cerebral, que es esta parte que está acá, que es como que lo que conecta el cerebro con el cuerpo. Y aquí en la palma está algo que se llama el cerebro reptiliano. Por eso ahí en ese dibujito, que es una forma de cómo le explicamos cómo funciona el cerebro a los niños, pues entonces hay un cocodrilo. Esa parte del tronco encefálico se le denomina cerebro reptiliano porque es la parte más primitiva y biológica y la compartimos con la mayoría de los animales. Su función es regular la supervivencia. Entonces, allí están todas las funciones vitales automáticas. Está la respiración, el latido del corazón, que cuando usted comió el estómago le hizo así. Entonces, todas esas regulaciones de supervivencia están allí, en ese cerebro reptiliano. Pero también están las respuestas automáticas. Entonces, si usted no fuera un ser humano, sino que fuera un animal que estuviera en la selva, usted tendría unas respuestas de lucha automáticas que sería buscar sobrevivir a como de lugar. Entonces, si usted fuera ese cocodrilo, pues se lanzaría a morder, pero si usted en cambio fuera un alce, se lanzaría a correr, y si usted de repente fuera una suricata, pues se tiraría y que le haría creer al depredador que usted está muerto. Entonces, esas funciones están aquí, en el tronco encefálico y en el cerebro reptil, pero a veces permite otras respuestas que se reflejan en la conducta. Por ejemplo, cuando usted actúa de manera impulsiva y de manera reactiva, usted iba por la calle, le iban a robar el celular y usted no sabe de dónde sacó el tacón y le dio un taconazo en la cabeza al ladrón y usted dice, pero yo jamás le iba a pegar a nadie. Esa reacción y esa respuesta surge ahí, en esa necesidad automática de sobrevivir. Ese cerebro se desarrolla desde el nacimiento y entonces eso es lo que hace que el bebé llore y llore y llore todo el tiempo. Necesita sobrevivir a como del lugar, entonces va a ser lo más irritable posible para que sus padres no lo dejen morir de hambre. Cuando un niño o un adolescente actúa desde este nivel, pues entonces no necesariamente tiene intención de desafiar, sino de sobrevivir y sentirse seguro. Lo que pasa es que está en modo amenaza. Entonces, por ejemplo, un niño que te tira el juguete ante la frustración está actuando desde ese cerebro. Pero en cambio, un adulto, después del partido de fútbol que perdió su equipo favorito y que grita y actúa agresivamente, que va y le roba el trapo al equipo contrario, también está actuando desde este tronco encefálico. Y luego tenemos aquí en el pulgar, ustedes ven que hay como una tirita amarilla. Ese lugar se llama el cerebro límbico y acá se ubicaría la amígdala cerebral. Entonces, la función de este pedacito es el procesamiento de emociones y la formación de vínculos. Allí se crea algo que se denomina la memoria emocional. Entonces, cuando los adolescentes, los niños o los adultos buscan atención,
pues muestran intensamente la reacción de su cerebro límbico. Entonces, esa búsqueda de atención o de expresión de emociones estaría allí. Entonces, por ejemplo, ahí está el joven que reacciona con enfado cuando siente que le toca seguir una instrucción. O, por ejemplo, el niño que llora y se irrita cuando le toca hacer la tarea. Entonces, cuando el niño o el adulto actúa desde el cerebro límbico, las emociones dominan la conducta. Y entonces allí el cerebro pensante que está por aquí adelante, que serían ahorita los dedos, no trabaja. Entonces, los dedos extendidos que ustedes ven allí, que cuando se cierra ya me forma el cerebro, sería el neocórtex, que es esta parte de acá de nuestro cerebro y que es donde están todas las funciones que nos hacen humanos. La reflexión, la planificación, las estrategias, el pensamiento abstracto, la toma de decisiones, pero también está allí la regulación emocional. Entonces, cuando nuestro cerebro está calmado, puede pensar antes de actuar y autorregularse. Pero entonces hay un problema. Ese neocórtex, esta corteza prefrontal, se desconecta cuando hay malestar. Entonces, si hay mucho malestar, se abre y queda todo el sistema límbico al cargo de manejar esa persona. Y entonces por eso sus reacciones van a estar cargadas de emocionalidad. Pero si se desconecta por un malestar mucho más grande, también se va a desconectar este sistema límbico y entonces vamos a trabajar desde la necesidad de sobrevivir. Ay, pero es que yo no soy un león en la jaula, en la selva que estoy persiguiendo a mi estudiante. No, usted no es un león en la selva persiguiendo al estudiante, pero a veces el mismo sistema y el contexto hacen que no solo el estudiante, sino cualquier ser humano, pues se le desconecte su neocórtex y tenga acciones desde otro lugar, ya sea desde el sistema límbico o desde el cerebro reptil. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar intervenir desde el lugar en donde esté esa emoción. Entonces, por ejemplo, hay algunas situaciones que vemos y vamos a hablar hoy, en este caso de los adultos. En medio de una discusión intensa o cuando, por ejemplo, recibió una mala noticia, pues puedo actuar impulsivamente sin usar una planificación racional. No sé si eso les ha pasado alguna vez a ustedes, que les pasó algo tan impactante que hicieron algo totalmente desconectado. Entonces, la idea es que cada vez que nos enfrentemos a una conducta, podamos preguntarnos, bueno, esta conducta que yo tengo aquí en este papel, ¿desde qué cerebro está actuando? ¿Desde el neocórtex o desde el neocórtex desconectado? ¿Y cómo puedo ayudar a que se vuelva a conectar? Y entonces vamos a empezar con los grupos etarios para analizar cómo podemos ayudar a conectar ese neocórtex. Entonces, imagínense que por acá en la primera infancia, la corteza prefrontal, que era esta la que nos ayudaba a regular las emociones, está apenas en desarrollo. Lo que significa que los niños tienen una capacidad muy chiquitica de afrontar sus emociones y tomar unas acciones directas hacia ellas. Entonces tienen una capacidad limitada para planificar, para esperar el turno y para pensar en las consecuencias. Su cerebro límbico, que es este de aquí, es muy potente y está generando emociones intensas y una necesidad constante de conexión y de seguridad. Y entonces eso explica, por ejemplo, que los niños tiren las cosas, que lloren prolongadamente cuando algo no sale lo que quiere, que empiece a decirles que la profesora es fea, yo la odio. Entonces, por ejemplo, en un salón donde hay un niño chiquito, 3 años, que grita y tira el juguete, pues su intención no es desafiar al docente, sino probablemente expresar la frustración, que era como la que veíamos en el niño, y entonces allí la estrategia de disciplina positiva sería acercarse, validar la emoción y ofrecer opciones.
Entonces escucha más o menos así. Veo que está muy frustrado porque quería seguir jugando con las fichas y mantenemos el límite. Guardamos las cuadradas o las redondas y hasta allí no razonamos con el niño, porque acuérdese que el niño tiene desconectado el neocortes. Él no va a entender que eso está mal, no lo va a querer entender. ¿Cuándo? Entonces no hago nada. No, pues sí, pero no en ese momento. Cuando ya el niño baja la emoción, ¿se acuerdan que hablábamos ayer de los espacios de escucha activa? Entonces yo activo ese espacio de escucha activa y le digo, uy, Pepito, estabas muy molesto y no querías guardar las fichas. La próxima vez podemos utilizar un reloj para que sepas cuándo es momento de guardarlas. O le enseñas una estrategia para calmarse. Pero si en el momento en que el niño está desconectado, yo le digo, ay, no, respira. El niño le va a decir, respire usted. Porque él en ese momento lo único que está haciendo es actuando desde su sistema límbico que le dice, saque esa emoción como sea. Y entonces, ya creciendo un poquito, encontramos que en los niños la capacidad de su corteza prefrontal está solo un poquito más avanzada. Ya hay formas de entender consecuencias, pero entonces aparece una necesidad inminente de centrar la atención en sus pares y de pertenecer. Entonces, eso hace también que su cerebro límbico se active para generar estrategias de expresión de emociones cuando las cosas no salen como el niño quiere. Entonces, este es el niño que busca pararse del salón, que además de eso busca generar en sus pares plancito aparte y que rompe con la actividad de la clase. Y entonces allí la estrategia sería la misma, intentar validar esa necesidad y ofrecer una opción limitada para dar respuesta a su necesidad, pero que no vaya en contravía de mi límite. ¿Cómo se escucha eso? Usted tiene cara como de Pepito. Pepito, veo que querías el balón y Sutanito no te lo dio. Eso debe ser molesto, pero el balón es del salón y lo vamos a compartir. ¿Quieres que asignemos turnos o lo guardamos para después de la clase jugar los dos? Y entonces aquí tenemos esta adolescente que no quiere nada. Su conducta también está orientada a la pertenencia de los pares, pero también hacia crear su propia identidad. ¿Qué significa eso? Que su neocortes ha hecho una cosa que se llama poda neural y es que todas las neuronas que antes tenían y que crecieron durante toda la infancia, en este momento dicen, bueno, vamos a mirar qué sirve y qué no sirve. Y entonces, por esa poda neural es que el adolescente nunca quiere hacer nada y siempre está, no tiene energía para nada porque está haciendo poda neural. Pero para lo que sí tiene energía es para buscar su propia identidad. Entonces, esa corteza prefrontal que todavía está en maduración tiene un autocontrol profundamente limitado. Y su cerebro límbico domina las decisiones por cualquier cosa. Entonces, por eso que el adolescente se pasa la calle a toda velocidad con el carro ahí casi pisándole los pies y uno dice, ay, Dios mío, porque el adolescente no sintió miedo. Su sensación de autocontrol, él necesitaba era explorar su capacidad de decir, yo soy capaz de cruzarme la calle. Y entonces en el aula, el adolescente que se niega a participar o que te desafía, o que actúa por rebeldía, pues no lo hace de manera gratuita, sino que necesita dar respuesta a esa necesidad que es, esta es mi identidad. Entonces allí las estrategias efectivas no son como las de otros espacios en la vida, que era, por ejemplo, darle una opción, sino empezar a crear estrategias de negociación. Entonces las opciones que les vamos a ofrecer serán espacios de acuerdo y espacios seguros donde ellos sientan que hacen parte de esas decisiones que se toman en el aula. Entonces, ese adolescente que evita las responsabilidades y que no trae la tarea, pues entonces yo le valido su emoción y le digo, veo que te frustra mucho esta actividad de química. ¿Cómo podemos organizarlo para que sea manejable? Y le creas un espacio de escucha
para que él se sienta parte, no, es que a mí esto no me gusta, yo le pregunté a ese chat GPT y me dijo otra cosa muy diferente. Entonces usted lo intenta conectar con su toma de decisiones. Entonces, en vez de castigarlo, lo que va a hacer es promover su resolución ante esa situación. Bueno, ¿qué podemos hacer para poder hacer la tarea de química? Buscamos ayuda de ChatGPT o le preguntamos a Perencejita cómo podemos hacerlo en conjunto. Pero entonces es el adolescente el quien va a sentir que toma la decisión al respecto, no que yo le digo, y ahora se sienta con Perencejita a hacer la tarea. Por acá entonces tenemos, bueno, trabajar la diversidad es específicamente diferente porque cada diferencia cognitiva tendrá su necesidad propia. Pero así como a grosso modo, para trabajar la neurodiversidad dentro del aula, lo primero que debemos hacer es comprender que no todos los cerebros siguen el mismo ritmo de desarrollo. Entonces habrá unos ritmos de desarrollo en que estén ubicados igual que sus pares y otros en los que sus patrones de regulación emocional sean más hacia edades inferiores o hacia edades superiores. Entonces, por ejemplo, en este caso, vamos a observar que hay cerebros que son completamente reptilianos. Nos pasa sobre todo en el TEA y en en el TDAH, en el trastorno oposicionista desafiante, en el que se activa con mucha facilidad el cerebro reptiliano. Y entonces ante cualquier cambio o ante cualquier situación que genere estrés, de una este chico nos dispara una respuesta de lucha e intentar sobrevivir. Pero hay otros chicos que funcionan más desde el cerebro límbico y entonces pueden estar hiperactivados, generando todo el tiempo emociones intensas y reacciones así muy grandes ante el contexto. Un ejemplo de esto es, tenemos un estudiante con, a ver, me invento un ejemplo. Tenemos un estudiante con TDAH y todo el tiempo se levanta. Estamos en una actividad grupal y se para, va, sale, toma agua 500 veces, recorre el salón. Entonces no es un desafío de autoridad. Él está manifestándonos la necesidad de movimiento que su cuerpo necesita. Entonces allí la estrategia será ofrecer pausas planificadas y dividirle sus tareas y validarle la emoción. Entonces tú le dices algo como, veo que quieres moverte y estamos haciendo esta actividad sentados. ¿Qué tal si analice usted su actividad, 10 minutos vas y le das una vuelta a la cancha? Pero entonces ahora tenemos un estudiante con TEA que se bloquea, que creo que lo hablábamos la sesión pasada, que era una situación que le pasaba a una profe. Se bloquea ante los ruidos, le genera un montón de molestia que haya un ruido y usted no puede controlar que en su aula no hayan ruidos. Entonces empezamos a hacer una estrategia para anticipar el cambio y que su cerebro límbico no nos reaccione de tal manera. Y lo que podemos hacer es ofrecer un espacio para guiar paso a paso qué va a hacer cuando él se altere por el ruido. Entonces aquí la clave es que cada cerebro es único y que la disciplina no positiva lo que nos va a decir es analice su ritmo y apliquemos estrategias de conexión antes de corrección. Pero entonces acá tenemos que no solo esto le pasa a los estudiantes, esto le pasa a todos los seres humanos. Los adultos también tienen un cerebro que funciona bajo los mismos principios. Corteza prefrontal, responsable de la planificación, reflexión y regulación emocional, que termina de madurar más o menos entre los 25 y los 27 años. Entonces, si usted tiene 27 años, ya no se le va a desconectar, no. Pero aún así se le puede desconectar temporalmente. Y esta corteza prefrontal empieza a perder sus habilidades de planificación, reflexión y regulación emocional por allá entre los 60
y los 70, pero empieza su decadencia a partir de los 50. Entonces, independientemente del grupo que usted tenga, porque tenemos ahí una profe que trabaja con adultos mayores, pues vamos a tener que no habrá un punto en las personas en las que todo el tiempo estén desde la corteza prefrontal. Entonces, allí cabría encontrar que puede haber un ejemplo en que el que se frustre es el docente. Y entonces yo, por ejemplo, me frustro por la falta de participación de los estudiantes, que no me escriben en el chat o que no me levantan la mano para hablar, que no me mandan reacciones en en las diapositivas. Entonces yo digo, ay, no, pero ¿por qué? Y entonces empiezo a sentirme desconectada y mi cerebro límbico puede reaccionar desde un lugar de, no, pues entonces suerte, me voy, X y adiós. Entonces allí, ¿qué tenemos que hacer? Porque eso nos pasa en el aula, o a quién no le ha pasado en el aula que está tan pesada la cosa que uno realmente como que quiere salir corriendo de ese salón. ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿A ustedes les ha pasado como profes que ha tenido una situación en la que dice, estoy frustrado porque en este salón nadie me hace caso, porque en este salón nadie me escucha? Entonces, cuando a usted le pasa eso, es muy probable que su neocórtex se descontrole, pero como usted ya es un adulto, entonces usted tiene alguna capacidad más alta de decir, no, pero es que yo no puedo lanzar zapatazos a diestra y siniestra en este salón. Pero entonces allí la estrategia que la disciplina positiva te va a decir es, escucha, necesitas tomar una pausa. Entonces por aquí me decía que incluso ha tenido que buscar apoyo de las coordinaciones. Hay escenarios en los que se ha tratado toda una estrategia de convivencia escolar alrededor de la disciplina positiva y el profe tiene un papel también importante y entonces uno le dice, mira, yo te hago una ceñita y tú me tienes el grupo 3 minutos, yo me echo agua en la cara porque si no va a empezar a tirar reglazos, zapatazos, no sé. Pero si no lo puedes hacer en ese momento, lo que vas a hacer es crear una pausa para poder reconectar tu neocórtex y poder guiar la situación con calma y con claridad. A veces, ese rol que nos ponen docentes, que está cargado de una autoridad increíble, parece que nos quitara la humanidad, nos hace superpoderosos e invencibles. Y entonces recuerdo que Roberto Gómez Bolaños decía que si Superman no fuera no fuera invencible, pues no se metería al incendio a sacar a las personas, que eso no es un héroe de verdad. Héroe de verdad, él era Chespirito, que entraba a salvar a las personas, incluso sin ser invencible. Entonces, cuando nosotros tenemos ese rol de no me puede pasar nada, no puedo hacer que nadie se me descontrole, toda mi aula tiene que estar en perfecta paz, yo jamás me puedo desregular, pues usted ya está actuando desde el límbico cuando cualquier cosa le sale mal. Entonces, en esos momentos en que sus emociones intensas en el aula se pueden desconectar con razón, pues entonces usted busque una pausa, si puede con el apoyo de alguien, si no puede, porque a veces es francamente imposible, todo el mundo decide estar ocupado o igualmente alterado y igualmente ocupado, pues entonces créela en su espacio. No importa que no haya terminado el tema, no importa que esté en la mitad de la multiplicación. A veces es mejor darse ese tiempo de 3 minutos para conectar que después usted, si no reacciona contra sus estudiantes, pues porque es su trabajo y usted todo el tiempo hace un mantra de que no puede reaccionar con ellos, pues reacciona hacia usted y bueno, ya sale un síntoma diferente que los profes sufren mucho, que es el burnout, que es el quemarse por el trabajo, de generar el estrés y la tensión, de manejar todo el tiempo emocionalidades no de uno, sino de muchas personas al tiempo. Pero bueno, ampliemos la mirada. Aquí hablamos de que se nos desregulaba un niño, un adolescente o que me desregulaba yo como profe. Pero es que eso no nos pasa y no como una vez cada día. Muchas veces, cada día lo que nos pasa es que se nos desregula el grupo.
o que uno se nos desregula y empieza como a contagiarlos a todos. ¿Les ha pasado? Que les desreguló todo el salón, medio salón, que por ejemplo un estudiante comenzó a hablar fuera de turno y el otro lo imitó y el otro empezó a hacer ruido y entonces el otro también interrumpió y el otro se paró y lo que parecía un comportamiento aislado se volvió una desregulación grupal gigante. Entonces, desde el enfoque de esta mirada, lo que vamos a encontrar es que cuando un cerebro se desconecta, este cerebro reptiliano que está aquí se empieza a activar colectivamente. Entonces, como que no fuéramos humanos, sino que fuéramos unas gacelas. Y empezó a correr una gacela. Y usted dice, ¡ay! Mira, esta gacela corrió. ¿Será que es porque viene un león? No, usted no pregunta. Usted sale a correr con las otras gacelas también. No va a poner a esperar a ver si ve el león o no. Entonces, esa situación de amenaza empieza a contagiar todo el grupo y el neocórtex se te desconecta. Entonces, eso explica por qué la clase puede volverse caótica rápidamente. Y eso no significa que haya falta de disciplina o que haya falta de estructura, sino que la fisiología cerebral colectiva activó un sistema de amenaza. Y entre más chiquita es su población, como que más pasa. Y luego en la adolescencia pasa un montón. Entonces, incluso los adultos como docentes pueden contagiar y desregular al grupo, por ejemplo, cuando usted, por eso yo le decía, entonces es mejor que pause si esté en la mitad de la multiplicación, porque a veces su misma desregulación desregula el grupo. Y yo no sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado, que el día en que usted está más estresada, el día que está más cargada, es como si los estudiantes lo olieran. Dice, uy, sí, hoy llegó como de mal humor, vamos a estresarlo más. Y como que todo confabula para que ese día el grupo esté más tenso. Pero entonces eso no fue que el universo confabuló para que el salón estuviera más difícil porque usted estaba estresada. Es que el cerebro por acá reptiliano en su acción de amenaza está interactuando con el otro y el otro lo está percibiendo como amenazante. Voy a mirar si hay preguntas. A ver, dice cómo se trabaja en caso de los estudiantes adultos para motivar su participación. Bueno, hay diferentes estrategias, pero eso te lo vamos a responder la siguiente clase para que lo tengas ahí anotadito, porque si me adentro en este tema hoy, pues por ahí nos vamos y nos perdemos. ¿Qué hago con un niño que todo se manifiesta a los gritos? Entonces, primero hay que identificar cuál es el cerebro que está activando el grito. Si es el límbico de la emoción, porque, por ejemplo, no aprendió otra forma de expresar su emoción, o si es el reptiliano, que lo que está haciendo es que porque se siente amenazado, siente que si alza, así como, por ejemplo, las mariposas que alzan las alas así grandísimas para que los animales crean que son más grandes, entonces está intentando mostrar que tiene poder. Entonces, una técnica así súper rápida es que entonces usted le empieza a hablar muy bajito para que sus neuronas reflejo empieza poco a poco a copiar esa conducta. Pero eso no es algo que va a cambiar la primera vez que usted le habló pasito al niño. Entonces, si el niño 501 veces gritó, usted 501 veces le devuelve lo que usted necesita ver en él. Cómo trabajar con niños desafiantes o con TDAH en el aula. Es importantísimo que haya un PR muy claro y que ese PR además tenga los elementos para que tú puedas tener herramientas de bajarle la intensidad a este chiquito que tiene conducta desafiante. No todas las conductas desafiantes son iguales y no todas las conductas desafiantes se dan por la misma razón, ni en el TDAH, ni en el trastorno opositor, ni en el TEA. ¿Es necesario llevar al psicólogo a un niño que se contraría cuando no cumplen sus deseos? Habría que analizarlo. Habría que analizarlo, probablemente no, probablemente sí, eso depende de cada niño. Pero y entonces vimos que tenemos muchas formas de que nuestro cerebro funcione, pero ¿y qué? ¿Qué hacemos? ¿Alguien se ha visto alguna vez esta serie? ¿Saben quiénes son estas personas que están ahí? Voy.
Ah, este no es. Bueno, esta es una serie de televisión que no encuentro, que yo tenía aquí abierta, pero un momentico, ¿dónde la dejé? Acá está, ya la encontré. Véala aquí. Esta serie de televisión se llama Sex Education. Es una serie de adolescentes. Qué pena por los ejemplos que traje hoy, que la mayoría son de adolescentes, pero es que las series donde hay una aula que interactúa normalmente son de esa población. Pero entonces esta serie se llama Sex Education y entonces los voy a invitar a que miremos qué es lo que pasa con estos chicos que van a interactuar con su docente y piénsense qué será que ¿qué cerebro será que funciona en ellos? ¿Listo? Entonces, con esa pregunta en mente, vamos a vernos un pedacito chiquitico de esto. Vamos a ver. Ahí estoy empezando. ¿Escuchan el audio? Am, muy interesante. ¿Cómo pongo el audio? Voy a compartir nuevamente para poder activarle el audio al sonido, al video. Me confirman por favor por el chat si escuchan lo que está pasando. ¿Qué? ¿Hablas en serio? ¿Te refieres? ¿Nunca habías escuchado eso? Tienes que estar bromeando. No, en serio, no sé. No te creo. Genial eres tú. No entiendo. Eres mala. Bien, entonces, lo que sería biología ahora es una clase de emergencias de ESR. Al parecer hay un brote de ladillas. ¿Nos escuchamos? ¿Ve? ¿No se ve? A ver. ¿Cómo hago para que esto comparta el video? Compartir, estoy compartiendo la pantalla, sí. No me deja compartir la pantalla. No te creo. Estoy bromeando, esto será muy... Ok, Al parecer hay un brote de ladillas. Y el señor Groff piensa que necesitan un recordatorio. ¡Qué suerte! Estoy bromeando, esto será muy incómodo. Trabajarán en parejas. Necesitan hojas de trabajo, 2 preservativos y un pene de plástico con bolas. ¡Santo Dios! ¿Qué sigue? no, no se ve, no lo logré. No logré compartir ese video. Bueno, pero entonces avancemos. Yo les voy a mandar este video por el WhatsApp y luego retornamos sobre esa actividad. Lo que pasa es que es de Netflix, entonces no me permitió compartir el video. Pero entonces vamos a avanzar y les voy a compartir por el chat para que lo puedan ver. A ver si lo comparto por el chat y lo pueden ver. Tuturutum. No, ese es el video de más tardecito. Esperen. Allí está. Para los que tienen Netflix y lo pueden ver, la serie se llama Sex Education y es el episodio 1 de la temporada 1 y es como en minuto 30. Entonces, les propongo que avancemos y que luego yo les envío el video, grabo la pantalla y les envío el video y les explico un poco de lo que pasa justamente en este espacio. Voy a compartirle ahora otra vez la presentación. Por acá, por acá, por acá. Y la presentación está aquí. ¿Ven la presentación? Sí, sí, ya la ven. Bueno, entonces, ahorita que recorrimos un poco cómo se desarrolla el cerebro en diferentes edades y cómo la desregulación individual puede contagiar al grupo y cómo nuestras estrategias de conexión y guía van a ayudar a reconectar ese neocórtex para enseñar habilidades de autorregulación. Y vimos algunos ejemplos, lastimosamente no podemos ver el video, pero se los voy a pasar. Pues entonces ahora quiero invitarlos a seguir un poquito a dar otro paso en dejar de mirar la conducta del estudiante, ¿qué hace? Y vamos a preguntarnos más, ¿por qué? ¿Por qué lo hace? Entonces, cada conducta, incluso la más desafiante, tiene una motivación subyacente.
Y esto lo que nos hace es hablarnos de la necesidad que responde esta conducta. Entonces, cuando eh, revisamos por qué un niño, un adolescente o incluso un grupo se desregula, pues habría que preguntarse qué intenta comunicar. Entonces, identificar esa motivación no es juzgarlo ni etiquetarlo, pero sí es poder abrir una puerta a responder desde la conexión, que es pues este enfoque que nos estamos planteando el día de hoy. Y entonces empecemos con esas necesidades. Todas las conductas tienen una motivación interna y un propósito que no siempre es evidente, que no está a la vista, ni siquiera para el mismo estudiante. La pregunta que debemos hacernos como docentes, como psicopedagogos, como coordinadores, como inserte aquí, persona que trabaje con niños, con adolescentes, intentando enseñar, es qué intenta comunicar con esta conducta. De Jane Nelson, que es la que propone este método, identifica 4 motivaciones principales que están detrás de la conducta. Entonces, esas son la atención, que es la que uno normalmente identifica y está como en el ambiente. No, lo que pasa es que todo el tiempo quiere buscar atención. Entonces, ese es el estudiante que busca reconocimiento, sentirse incluido. Entonces, es el niño que interrumpe constantemente para ser visto. Entonces, allí la estrategia es validar que lo estás viendo, pero redireccionarlo. La otra necesidad sería poder, que es un intento de controlar la situación. Esta es sobre todo común en los adolescentes. Es una necesidad de demostrar que es competente o autónomo para manejar una situación. Entonces, ese adolescente que tú le dices, abre el libro y él dice, pero ¿por qué si no quiero? No abramos el libro. Entonces allí la estrategia es asignación de responsabilidades y negociación con ese estudiante. Hay otra necesidad, que es la necesidad de injusticia, que no sé si se acuerdan ayer que uno de los psicólogos nos la nombraba como venganza, pero entonces aquí ya le cambiaron el nombre afortunadamente. Y dice que surge tras percibir algo injusto, como que su necesidad no está siendo atendida. Y entonces la estrategia es reconectar con el grupo, si es el grupo el que está así, o hacer una conversación individual para buscar conexión, para identificar cuál es esa injusticia que él está percibiendo. Y la otra necesidad sería la necesidad de incapacidad, de mostrarle al otro la incapacidad que tengo. Esa incapacidad pues no necesariamente es real, pero es lo que nos expresa la falta de confianza en el niño, del estudiante, del adulto, del anciano, para manejar esa situación. Entonces, es ese anciano frustrado en la actividad, por más sencilla que parezca, pero que tampoco sabe pedir ayuda. Entonces, allí la estrategia sería fraccionar la actividad en pasos y acompañar y validar el paso a paso. Es identificar esta motivación, no es etiquetarlo ni juzgarlo. Nos permite responder desde la conexión. Y entonces, hagámosle zoom a esa necesidad de atención, que es la necesidad de ser visto y escuchado. Entonces, la búsqueda de atención es una necesidad humana de todas las personas, de todos en el mundo, porque todos queremos sentirnos vistos, tenidos en cuenta, que el otro nos diga, wow, tú existes. Y desde la mirada positiva, de la disciplina positiva, cuando un estudiante actúa para llamar la atención, lo que nos está diciendo es, oye, yo soy importante para ti. Y esa necesidad está vinculada con la pertenencia. Cuando no se satisface de manera sana, pues hay conductas disruptivas para obtener, aunque sea, atención negativa. Pues, al niño le sirve tanto que usted le ponga cuidado como que lo regañe. Y entonces aterricémoslo a ejemplos. Es ese niño chiquitico de primera infancia que grita y grita y grita y grita y grita para que lo miren. Entonces a ese niño yo lo miro y le doy una atención positiva anticipada antes de que empiece a gritar. Pero si mi niño es más grande y es un estudiante de primaria que todo el tiempo interrumpe haciendo chistes,
Entonces allí la estrategia sería reforzar cuando participe de forma adecuada. Y entonces lo que hago es anticipar que su actitud podrá ser tomada en un espacio del grupo. ¿Vale? Nos cuentas el chiste al final de la clase. Ahora, ¿qué tal si tú asigne rol? Y en la adolescencia sería ese estudiante que dramatiza todo el tiempo para que se hable de él. Y entonces es al que le pasan las cosas más terribles, tristes, fatídicas, pero le pasan en la mitad de la clase. Entonces, allí la estrategia sería, bueno, sentémonos a reconocerte y marquémosle límites claros sobre sus espacios de participación. Por allá en la tercera edad, tendríamos que depende si es un adulto mayor con una disfunción cognitiva o sin una disfunción cognitiva. Si cognitivamente todo está bien, podríamos verlo como ese adulto mayor que todo el tiempo cuenta anécdotas y se las sabe todas y participa en todas y las que no se las sabe se las inventa, pero en todas las anécdotas están. Y entonces usted le dice, no, don Pepito, imagínese que yo venía para acá y me pinché en la moto. Y él se acordó que hace 200.000 siglos había una bicicleta que se pinchó y no lo dejó hablar usted de su historia con la moto. Ni dejó hablar a nadie más de la historia de la moto. Entonces allí lo que tendríamos que hacer es asignar tiempos y turnos para compartir mostrándole validación a esta persona. Pero si sí hay una disfunción cognitiva, por ejemplo, veríamos que es el adulto que todo el tiempo te interrumpe y usted empieza, bien, y uno, pero ¿qué pasa con este señor que no me deja hablar? Porque usted va a empezar a hablar y él interrumpe continuamente. Entonces, esto también nos pasa, por ejemplo, con niños con TEA. Allí lo que hay que hacer es acercarse de manera calmada y redirigir hacia una actividad significativa. Entonces, ¿qué tal si mientras yo explico, tú juegas con estas fichitas? Y en las fichitas vas a escribir o vas a poner un dibujito de lo que yo estoy haciendo con estos dibujitos. Pero ¿qué tal si el que tiene la necesidad de ser visto y escuchado no es una persona, sino varios en el grupo? Entonces ese grupo de estudiantes que usted está explicando algo en el tablero empiezan y todos empiezan a hacer ruidos diferentes. Y usted dice, no los voy a mirar, no los voy a mirar, no los voy a mirar, no los voy a mirar. O sí, ¿será que sí los miro? No sé si los miro o no los miro. Entonces allí la estrategia sería reforzar al grupo cuando logra la calma y reconocerle lo positivo de su capacidad de autocontrol. Y de aquí de la mano nos vamos para la siguiente necesidad, que era la necesidad de poder, de tener el control. Entonces aquí vemos que el poder no es negativo en sí mismo, es nada más que la muestra de sentirse capaz, influyente, con autonomía. Entonces cuando un estudiante busca poder de forma desafiante, lo que expresa es necesito sentir que tengo el control de mi vida. Así sea sintiendo que tengo el control de este profesor, de esta clase, de esta actividad. Necesito sentir que puedo decidir. Y entonces, si no se le ofrece un espacio adecuado para que él se sienta en control, lo va a ejercer en oposición. Entonces, esta situación puede darse también de manera grupal y aparece en todas las edades, pero se da normalmente en la adolescencia. Entonces, si lo aterrizamos nuevamente, encontramos que allí las estrategias serán permitir opciones limitadas. Entonces, ese joven que se burla constantemente de la autoridad frente al grupo, pues entonces yo le ofrezco roles de liderazgo. O, por ejemplo, ese estudiante que cada regla que yo le pongo la discute. Vamos a ir al baño después de la actividad. No, profe, es que nosotros queremos ir al baño ya. Pero primero vamos a hacer entonces la actividad de las multiplicaciones. No, pero es que nosotros que todas las reglas las discute. Entonces, como siente que no tiene el control, la estrategia es entregarle el control. Eso no quiere decir entregarle los límites. Entonces lo vamos a involucrar o vamos a involucrar al grupo en la creación de acuerdos del aula. Y vamos a verificar, porque es que sucede algo con esta creación de acuerdos.
me ha pasado en muchas instituciones que la creación de acuerdos es una cartelera en la pared que dice normas de la clase y la hicieron lo más de bonita con todos los dibujitos y dice no pararse, no sé qué, no sé cuánta, pero ahí está, para que nadie la lee. Entonces, cuando uno habla de creación de acuerdos, es que esos acuerdos los creamos todos y pasa por ceder el control a cosas como, por ejemplo, una estrategia en la creación de acuerdos es, y entonces, como para ustedes es importante pararse, saltar y no sé qué, ¿qué tal si los 5 últimos minutos de las clases lo dedicamos a hacer lo que ustedes quieran? Y traemos una actividad pensada en lo que ustedes quieran. Y usted ahí le entrega un pedacito de control de su clase. Si usted no le entrega ese pedacito, puede pasar que ellos generen tantas conductas disruptivas que al final se tomaron el control de la clase. Entonces allí hay que validar la experiencia de cada uno de los estudiantes y las necesidades que traen a la clase y poner, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que este sea un espacio en donde podamos aprender? Inserte aquí lo que usted les enseña. Entonces, esos acuerdos grupales co-creados deben dar también responsabilidades colectivas y además deben ser verificados y ajustados. No es que yo arranco la cartelera, la guardo al final del año y al siguiente año vuelvo y la pongo con el siguiente grupo. Entonces, los acuerdos, dice que los acuerdos se elaboran con las decisiones y necesidades de los estudiantes, con las decisiones y las necesidades de los estudiantes, del profesor y de la clase. Entonces, digamos que ahí estamos todos co-creando estas estrategias colectivas y una vez por cierto periodo, usted dice, bueno, vamos a ver cuáles de estas reglas no nos han funcionado, por qué no nos han funcionado, qué podemos hacer para que nos funcionen. No dejamos los acuerdos colgados de la pared. Y acá, trum, pasamos a otra necesidad, que es esa de la percepción de injusticia. Entonces, la necesidad de responder ante la injusticia la veremos cuando el estudiante se comporta desde el lugar de siento que aquí me tratan mal, que aquí nada se me resuelve, siento que no me escuchan. Entonces el estudiante percibe injusticia, sea real o no, él la percibe. Entonces percibe rechazo, humillación y lo que responde es un ataque. Entonces esta motivación es emocionalmente intensa y está actuando siempre desde la activación límbica. Entonces es de las más pesadas de responder porque como está actuando solo desde la emoción, entonces puede incluso lastimar. Entonces es ese niño chiquitico que cuando usted le dice se acabó el juguete, no tira el juguete, va y muerde al compañero, lo muerde a usted, le tira el bloque en la cabeza. Entonces yo veo que está molesto porque se acabó el juego. Entonces allí lo que tengo que hacer es generar de manera anticipada estrategias visuales de anticipación, turnos guiados, pero también estrategias de reparación. Con ese niño de kinder que tiene 3 años, sí, claro. Y si subimos un poquito en la edad, pues entonces tenemos a ese estudiante de 8, 11 años que todo el tiempo lo insulta para lo que usted haga o para que los compañeros hagan. Ese grupo que ignora las reglas en los conflictos, que usted puso los acuerdos y Entonces allí lo que hay que hacer es, si es un caso puntual, pues tener una conversación breve sobre, venga, usted qué es lo que siente en esta clase, qué es lo que usted piensa, cómo exploro esta emoción y cómo podemos reparar esa sensación de injusticia para que no la sienta usted ni yo y asignar roles de responsabilidad colectiva frente a esos acuerdos que usted tiene pegados en la pared. Pero entonces si es un adolescente, es por ejemplo, es ese grupo que protesta, que genera desorden, que desafía tras sentirse no escuchado, entonces allí la estrategia será parar, hacer una pausa para canalizar la energía y volver a ese ejercicio de co-construir la norma y co-construir las estrategias de funcionamiento.
Pero si el que siente la injusticia es usted, ¿se acuerda que habíamos hablado que uno también como docente era ser humano que tenía una necesidad a la cual responder y se siente frustrado? Entonces la estrategia allí es hacer una pausa consciente y un ejercicio de autovalidación, porque usted el adolescente, el niño, el anciano, el estudiante no le va a decir, profe, yo noto que usted se siente un poco frustrado porque nosotros no le estamos escuchando. Entonces el ejercicio es de mí para mí. Uf, me siento re frustrada porque nadie me está escuchando. Voy a respirar 5 segundos. Voy a respirar 5 segundos. ¿Respiramos todos juntos? No, bueno, respiro yo. Para poder bajar el impacto de la respuesta en el grupo. Y al final teníamos esa necesidad de ser competente. Es cuando un estudiante se comporta desde esa incapacidad aparente, lo que nos está diciendo es yo no creo en mí, no creo que pueda, mejor no lo hago. Y ese comportamiento normalmente surge de experiencias repetidas de fracaso o de experiencias de crítica o de experiencias de poco apoyo, puede ser en su casa, en su contexto social, y lo que hace es generar una inseguridad emocional y que no se sienta competente. Entonces ese niño que tiene el rompecabezas y lo ha armado 5 veces, pero hoy no pudo, y te dice, no, yo no puedo, yo no sé cómo armarlo. O el adolescente que evita participar en clase por miedo a equivocarse. El que no entrega las tareas porque dice que siempre le salen mal. Entonces ese adulto mayor que dice, no, yo no voy a utilizar ese teléfono, eso no sirve para nada. No, yo para cómo poner las medias. A mí me gusta estar con zapatos así me talla el pie. Entonces, lo que sucede allí es que se siente incompetente ante la tarea. Entonces allí la estrategia sería validar que es posible sentirse incompetente y empezar a dividir esa tarea en partes, pero sin darle la respuesta. Hacer un ejercicio motivado y guiado. Y entonces vamos a analizar este otro video, si me va a salir porque es de YouTube, en un contexto real esta situación. Vamos a ver si aquí sí podemos ponerla más fácil. Me confirman, por favor, si ven la pantalla. ¿Ven el video? ¿Ven el video? Bueno, entonces vamos a analizarlo y lo vamos a hacer muy juiciosamente. Entonces, vamos a verlo y vamos a ver qué pasa con esta profe. Porque no estoy compartiendo el audio, tengo que volver a compartir la pantalla desde otro lugar. Entonces voy a compartir la pantalla. Cha, 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 cha. Compartir sonido. Ahora sí. ¿No? La entrada esa que se te queda ahí colgada. Bueno, la serie para la que pregunto se llama Los Serranos, no trabaja normalmente el contexto escolar, pero pues nos va a servir para revisar algunas cosas en este espacio. Entonces, eh, cuéntenme, ¿cuál es su percepción de esto que vieron? ¿Les ha pasado algo así? Fácil, difícil, terrible, dice Lisset. Sí, terrible la experiencia de la profe cuando uno dice cuando uno llega nuevo a un lugar de trabajo. Dice que espantoso. Entonces, yo quiero que me cuenten. Les voy a proponer que nos veamos la serie otra vez, pero un pedacito y vamos a analizar ese pedacito. Y es algo muy importante y es que los voy a invitar a que analicemos a Lucía, que es esta profe que está ahí, y a Candela, que es la otra profe. Vamos a ver cómo es esa conversación que tienen al inicio antes de que ella entre. ¿Qué sucedió en esa interacción de las profes? ¿Cuál necesidad estaba en la interacción de la profe Lucía, que es la profe nueva, y de la profe Candela? No había ninguna necesidad, me dice, le fue mal, dice María de Jesús, pues la predispuso,
fue muy poco motivadora. Dice que siempre sucede en clase. Entonces, no la dejaron que ella misma viviera su experiencia. Pues entonces imagínense que la necesidad que está moviendo a Lucía en esta interacción es de la necesidad de pertenecer. ¿Se acuerdan de la necesidad de pertenecer? Lucía necesita ser vista porque está nueva en su trabajo. Acaba de llegar y no conoce el grupo, no conoce a sus compañeros de trabajo. Entonces está interactuando desde la buena intención de ¿me ves? ¿Importo aquí? ¿Cómo voy a hacer para que me vean los estudiantes? Entonces esa necesidad, volvamos a Lucía, pues de pertenecer y sentirse importante es la que la guía en esa interacción, en su nuevo entorno de trabajo. Entonces, para los que sí han visto la serie, pues sabrán que Lucía llevaba sin trabajar 11 años. Imagínense además cuál era su necesidad de pertenecer si estaba intentando reconectarse con su vocación. Entonces ella busca reconectarse con sus colegas, con Candela, que es quien la está acompañando, y pues nada, es un intento de establecer una conexión personal y justificar su presencia. Entonces está vulnerable, muestra esos detalles, su deseo de ser aceptada, y cuando escucha a Candela se activa su sistema límbico. Entonces por aquí muchos decían, no, pues la espantó, no le ofreció nada nuevo, que hubo falta de comunicación asertiva, que la predispuso, ella ni siquiera conocía a los muchachos. Entonces ella ya llega al salón y ahora que vamos a ver el otro pedacito, vamos a ver cómo su cuerpo cambió de estar muy dispuesta a escuchar y cuando le dice, no, fíjese en la silla, no, y usted viera los clinques de la silla de la fila de atrás, no. Entonces ella empieza a cambiar su cuerpo ante lo que le está diciendo. Entonces su sistema límbico diciéndole a la gacela, uy, y parece que hay un león. Los únicos que sufren bullying no son los estudiantes. También nos pasa a los profes y no solo de los otros estudiantes. Esto es un acto que no se hace desde la amabilidad, sino desde la agresión. Entonces, sí, claro, la predispuso. Bueno, pero aquí estamos como juzgando muy duro a Candela. No, pobre Candela, yo creo que la estoy juzgando de más y estoy diciendo que fue una profe muy mala y ella solo quería advertirle. Si es una Candela. Me dice. Ella solo quería advertirle. Entonces, ahora vamos a volver a ver ese pedacito y analicemos a Candela. Ya no a Lucía. A Lucía. ¿Qué me hizo Lucía? Me perdió. Vela aquí. Ahora nos vamos a pensar a Candela, la otra profe. ¿Desde qué necesidad actúa? Vamos a poner nuestro cuadrito de las necesidades. ¿Desde qué necesidad actúa Candela? Dice que a Candela le faltó madurez profesional. Miremos, las necesidades serían la atención, buscar el reconocimiento de Lucía en este caso. De poder sería un intento de controlar la situación. De injusticia es que percibe que hay algo que está siendo desatendido. Y de incapacidad que es de la falta de habilidad para manejar una situación. Entonces, por aquí hay una hipótesis, dice que es incapacidad. ¿Quién da más? ¿Quién da más? De seguridad de su profesionalismo. Entonces, aquí no sería una necesidad de incapacidad, Mabel, porque la necesidad de incapacidad lo que nos dice es, yo siento que no soy capaz. Entonces, la forma de reaccionar desde la incapacidad hubiera sido, ay, yo no quiero saber nada de ese grupo, yo mejor no le digo nada, yo no tuve una experiencia de ese grupo, no, ni hablemos de ese grupo. Pues por aquí hay otra hipótesis, dice que es falta de atención, ella necesitaba sentirse reconocida por Lucía, pero entonces resulta que la necesidad detrás de ese comportamiento de Candela es una necesidad de poder. Entonces, su comportamiento y sus comentarios están guiados
por una necesidad de tener el control de la situación, de tener control sobre lo que puede hacer Lucía. Entonces, al revelar información de Lucía y criticar muy sutilmente al grupo y muy sutilmente a la profe anterior, lo que va a hacer es posicionarse ante Lucía como la que sabe más, como que tiene control y que su forma de comunicarse pues es la que ha funcionado. Entonces, busca reforzar su propio estatus dentro del grupo de colegas, que sería en este caso Lucía. Entonces, muy bonito. Lucía, ahora los invito a que hablemos de lo que pasa después, de las necesidades internas de esos estudiantes. Sortí al toro, maestra. Esa es la urraca. Entonces, vamos hasta allí. ¿Qué sucedió allí en esa interacción? Hay una necesidad interna en la profe Candela, que es la que nos estaba mostrando, que es de mostrar, de buscar sentir que tiene el control. Y entonces hay burlas hacia la profe anterior, incluso ni siquiera la nomina como se nombra a la profe, le dice la profe Bombi, esta va a ser la reemplazo de la profe Bombi. Entonces hacia allí, Quinkes es que es una, como la serie es española, ese es un término español que es como cuando, bueno, aquí en Colombia diríamos que cuando uno les estira la mano, se toman el brazo, que son muy confianzudos. Entonces, ella sigue intentando tener el control de la situación, incluso en la forma como se dirige a los niños, los silencia, buscando recuperar el control, y lo que hace es activar la necesidad de los alumnos también de poder y pertenencia. Entonces, si ustedes miran a los estudiantes aquí, el otro se llama Samuel, que es el niño de camisetica roja, corpulento. ¿Cuál era la necesidad de esos niños? ¿Cuál era la necesidad de esos niños? De llamar la atención, hay hipótesis hacia llamar la atención, a buscar ese reconocimiento. ¿Será que ellos estaban buscando ser reconocidos? De poder controlar el grupo, de ser escuchados. Es una necesidad de atención, dicen las apuestas. Entonces, volvamos a los niños. En efecto, la necesidad de estos dos chicos es de ser vistos. Hay una novedad increíble en el grupo, hay una profe nueva y una niña nueva. Entonces su necesidad de ser vistos aumenta. Y la profe, ¿cómo responde? Lo silencia buscando recuperar el control. Y entonces ahora, y lo que pasa luego cuando lo silencia es que todos los alumnos se unen reforzando la complicidad. Entonces no es que se haya contagiado esa necesidad de atención, ahora es una necesidad de injusticia. Entonces ellos sienten que fue injustos que no fueran vistos y se les contagió y todo el mundo empezó a hablar acerca de la profe Bombi. Entonces, ¿qué habríamos hecho hacer? ¿Qué deberíamos haber hecho ahí? Entonces, en lugar de solo silenciar, Lucía, por ejemplo, pudo haber reconocido lo difícil que es estar en un lugar nuevo, que ella también está en un lugar nuevo, con una persona nueva, y redirigir esa atención con firmeza y amabilidad. O sea, esa habría sido la estrategia allí. Allí en esa presentación de TT, ¿cuáles eran las necesidades que se veían allí? ¿Cuáles son las hipótesis? Por aquí me dice que también viene del hogar y los valores inculcados. Y que puede ser mostrar sobre la dinámica del aula. Bueno, sí, tiene muchas cosas que vienen desde el contexto. No necesariamente eso responde a la conducta, pero sí tiene gran incidencia, Adriana, el contexto en el que se relacionen los niños en casa. Adriana, perdona, esa fue Joana. Adriana tiene una hipótesis que es necesidad de demostrar poder de los niños, que hay sensación de injusticia. Entonces, Tetén tenía la necesidad de ser escuchada y aceptada por el grupo.
Sí, Tete, la chica tenía necesidad de ser aceptada por el grupo. Que si debió presentarse con su nombre de pila o no, bueno, eso ya responde a las pautas de la interacción. Pero entonces allí hay tres necesidades. La profe Candela quiere mantener su necesidad de poder y presenta a Lucía sin prever el desafío que implica para Lucía ser la hija de la profe. Y perdón, en TT. Y en TT también habría una necesidad de resolver su incapacidad. Allí la cara de TT cambia porque se sintió abrumada por ser presentada como la hija de la profe. ¿Y por qué siente esa necesidad de responder incapacidad? A su incapacidad porque no sabe cómo reaccionar a ser la hija de la profe en este salón, a ser la hija de la profe con los compañeros. Y los otros compañeros, sobre todo este chico que está aquí, que se llama Samuel, tiene una gran necesidad de poder. Ellos buscan controlar el grupo. Pero entonces, esa búsqueda de controlar el grupo, si ustedes recuerdan, es un intento de mostrar autonomía. ¿Dónde está mi poder por acá? Aquí. Es un intento de decir, yo quiero sentir que tengo el control. ¿Y allí qué habríamos hecho? ¿Qué habrían hecho ustedes? Dice que reaccionan así por falta de ser reconocidos en la clase de se. Eso ya sería una hipótesis muy grande. Tiene probabilidad de que hayan elementos que sean ciertos. Dice que, Adriana dice que cuando llega un estudiante nuevo al salón se debe presentar con una estrategia y dinámica para evitar el bullying. Entonces, probablemente una estrategia para asumir esta situación, o sea, no para cambiar lo que pasó, sino para asumir esta situación de que Candela presentó a Tete como la hija de la profe sin prever pues como el desafío que eso implicaba, hubiese sido generar una respuesta de amabilidad y firmeza. Algo así como, entiendo que le sorprenda, pero ahora vamos a hablarnos con respeto. Y entonces, siguiendo un pedacito de lo que pasaba en el fragmento, la profesora Candela intenta retomar nuevamente el poder del grupo desde una estrategia autoritaria y le dice a Samuel que lo va a mandar por donde el director. Y él le dice, no, pues yo no quiero ir hoy, de pronto otro día. Y le responde a su desafío con un desafío. Entonces allí en Samuel, ¿qué necesidad hay? De injusticia. ¿Cómo es que esta señora viene a decirme a mí que me va a mandar donde el director? Entonces intenta provocar una reacción ante lo que él sintió que era injusto. ¿Y cómo lo hace? Pues se la devuelve. Le dice, pues no, hoy no quiero ir. De pronto mañana, creo que es que le dice, mira, aquí estábamos. Ay, pero ¿por qué se me volvió tanto? Nos conocemos. Allí, ¿cuál era la necesidad de Matías? La necesidad de Matías era de atención, dice Rosa. Esa es la hipótesis de Rosa. Sí, la necesidad de Matías era de atención. Adriana también coincide. Matías quiere ser tomado en cuenta, de poder. Mirna, ¿por qué crees que es de poder? Quiere controlar el grupo a la profe a través de su acción. Entonces, más bien él quiere mostrarse, quiere ser visto y escuchado. Y entonces empieza a hablar un montón de sí mismo y a contarle cosas que la profe no le ha preguntado. Entonces, allí, ¿cuál hubiese sido la estrategia de disciplina positiva para manejar esta situación? Por aquí me la dijeron antes y era haber hecho una estrategia de presentación diferente. Permitirnos a todos iniciar desde la conexión, no iniciar desde la autoridad. Esta es una nueva profe y tome que va a abrir el libro. Pero hay también una situación que ocurre ahí y es la corrección sobre el libro. Entonces, ¿eso que hizo la profe estuvo bien o no? Cuando el niño le dijo que se había equivocado. Hay algo que resaltar en Lucía
que es que Lucía toma nota con respeto y acepta el libro, se para y va y coge el libro que tienen los estudiantes. Vamos que esa es una estrategia adecuada porque pues no conocía el libro. ¿Y qué hubiera hecho allí yo para validar esa necesidad de atención que tenía Matías? Mira, aquí Juana dice que cerró la posibilidad de diálogo y de darse la oportunidad de generar en medio de la empatía. En efecto, Juana, allí ella podría haber conectado. Uy, gracias por el aporte y gracias por aclararlo. Muéstrame el libro, cuál es el libro. Y resaltar al mismo tiempo que le regala la necesidad que él estaba expresando al principio, pero orientada a lo que iban a hablar. Entonces, muchas gracias por aclararlo. Esto es muy útil, muy útil. Gracias por decírmelo. Fortalece el sentido de importancia de Matías. Y sigamos con el asunto. Listo. Bueno, ¿y qué pasó con la pintura? Allí hay una pregunta muy importante. Imagínense que ya en este cuadro los niños salieron al break. La profe Lucía fue al baño y vio que toda camisa estaba chispoteada de pintura porque le habían escupido pintura y que tenía una mancha azul en el pantalón. ¿Cuáles son las hipótesis para manejar esta situación? Entonces, Adriana dice que era muy importante que cuando comienza un alumno nuevo en clase, presentarse cada uno con su nombre para que Lucía no se sienta sola. Sí, era muy importante generar una estrategia de conexión. Dice que es un grupo fuerte, sin control y que ya le habían dado el consejo, ¿no? Que le cortaban la silla, que le ponían tachuelas y ella no miró. Entonces, allí ante la percepción de Teodora que dices que este es un grupo fuerte y sin control, pues vemos que algo que no hizo Lucía, pues es generar unas estrategias de control. Ella llegó y dijo, bueno, a lo que vayan voy. Entonces, esto crea una ruptura porque no hay un inicio. No, hola, no sé, algo sucedió y mi host dejó de estar en mí y entonces ya no podía hablarles. Pero entonces estábamos revisando justamente qué podíamos hacer con esta situación de la pintura y entonces decíamos que había que empezar por crear un ambiente nuevo. Entonces, desde la disciplina positiva era necesario y crear un ambiente nuevo y Lucía no lo hizo. No creó un ambiente en el que permitiera la conexión de, bueno, yo soy nuevo aquí, conozcámonos, sino que entró en la dinámica que ya estaba instaurada en el grupo. Entonces, ayer me decían que uno no podía cambiar las cosas de un momento a otro. Entonces, claro, uno no puede cambiar las cosas de un momento a otro y decir a partir de hoy mis niños van a respetar todos los acuerdos y va a ser todo un momento maravilloso, pero si ya hay una dinámica de tensión y yo entro a la dinámica que ya existe, pues no creo una nueva dinámica, no me permito decirle a los otros. Vamos a mirar aquí cómo va a funcionar este juego, cuál va a ser las reglas de este juego y qué les gustaría a ustedes. Y si vemos a Candela, que era la otra profe, probablemente en este salón hay estrategias muy autoritaristas y entonces ante estrategias muy autoritaristas, lo que recibimos de los chicos ya a partir de los 8 hacia arriba, pues es que se nos devuelvan todas las necesidades de percepción de injusticia y entonces el grupo se vuelve retador. Entonces, por aquí decían, es un grupo completamente retador. Este grupo no se siente parte del grupo. Entonces, por aquí Juana dice que la profe nueva probablemente, la profe tenía otra propuesta, pero Candela le desorganizó el plan. Entonces, allí habría que poner un límite y decirle, gracias Candela, y una vez se va, le dice, bueno, vamos a conocernos. Entonces, ¿se acuerdan lo que yo les decía? A veces necesitamos centrar la atención y responder a la necesidad y eso nos va a tomar menos que intentar nadar sobre la corriente. Mabel dice que si no se conoce la dinámica del aula, pues tenía tiempo sin ejercer, le cuesta más. Claro, ese es su contexto. Pero bueno, ¿y qué hubiéramos hecho con la pintura? Con lo que pasó con la pintura, imagínense
le pintaron su pantalón nuevo. ¿Qué habrían hecho ustedes con esa situación? ¿Cómo lo hubieran manejado después del descanso? Cuando la profesora Lucía se da cuenta que le escupieron pintura y que le mancharon su pantalón. Entonces, allí hay una necesidad clara del grupo, no es solo una persona que está mostrando su necesidad. ¿Cuál es la necesidad del grupo cuando le echan pintura a la profesora? Era una necesidad de ser vistos, de atención, una necesidad de poder, de intentar controlar la situación, o una necesidad de injusticia porque se sentían desatendidos, o una necesidad de incapacidad de que no se sentían capaces. ¿Cuál era la necesidad del grupo al echarle pintura a la profe y al echarle pintura, a escupirle pintura? Entonces, por aquí Juana dice que para de la pintura, pues una reflexión sobre lo que se evidencia y a qué se le va a apostar, pues llamarle la atención al grupo, dice Ingrid. Entonces, aquí la necesidad del grupo no es de atención y no es de poder. El grupo no quiere ser visto por la profe. Tampoco le quieren decir que tiene el poder, Ingrid. Esa necesidad de echarle pintura a la profe es una necesidad, una percepción de injusticia. Acuérdense que cuando esta percepción de injusticia llega, el otro tiene un claro intento de retomar la situación desde la venganza. Entonces, si se acuerdan de la imagen de esa necesidad, es que el niño te reacciona completamente, porque tras sentir la injusticia, el niño lo que quiere es decir, aquí no me escuchan, aquí no me tratan de ninguna manera. No una injusticia por la llegada de alguien nuevo, sino probablemente por el ambiente del grupo, por el ambiente de tensión en el que los niños ya no se sienten vistos. Entonces es injusto que no seamos parte de este grupo, es injusto que no nos veamos. Y entonces como no nos veamos, Feriberés que le va a echar pintura. Feriberés, esa es la forma, yo le voy a echar pintura porque aquí no se me trata bien, es una forma de desquitarse con la autoridad. Probablemente no lo hacen con Candela ni con la Bombi. Bueno, no sabemos qué pasó con la Bombi, y entonces lo hacen con la nueva autoridad porque además podemos mostrarle poder. Entonces, ¿cuál sería la estrategia desde la disciplina positiva? Entonces, dice por aquí que había una necesidad de hacer reunión con los padres. Por aquí Ingrid dice que le fascinaba, ellos que le dice, me fascinan las artes plásticas y se ríen. Entonces, por aquí había otros de regañar al grupo. Entonces, allí lo primero que habría que hacer es mantener la calma y decir algo como, miren que fui al baño y vi que había pintura en mi pantalón y en mi camisa. Y ahora que llego al salón, veo que hay pintura en el asiento y en todo el piso. Esto es un desorden. Vamos a detener la clase y vamos a limpiar. Entonces allí tenemos una reacción desde la amabilidad, pero también mantenemos el límite desde la firmeza. ¿Por qué primero no los regaño? Porque se acuerdan que cuando yo tengo mi sistema límbico activado y mi neocorte desconectó, a mí me va a entrar por aquí el regaño y me va a salir por acá. Entonces yo lo que primero voy a hacer es conectar. Vamos a detener la clase para limpiar y los ponemos a limpiar todos, a reparar el daño, sin culpar a nadie. Y todos se tendrán que involucrar en la limpieza, pues porque todos hicieron parte de ese ejercicio colectivo. Y ya cuando se ha hecho una estrategia de reparación, que hubo tiempo para conectar la razón, ahora sí busquemos qué pasó. Ahora sí vamos a trabajar el ejercicio de, venga, me parece que no fue amable que me echaran pintura. Ahí abrimos el espacio de escucha. ¿Qué creen que pasó y por qué? Y vamos a invitar a los estudiantes
a generar soluciones. ¿Cómo podemos asegurarnos de que esto no vuelva a suceder? Pero no desde el regaño de lo que, y si vuelve a pasar, lo mando al director, que era la estrategia de Candela, sino de, en serio, pensemos en soluciones conjuntas. Me pasó en un grupo en el que le pusieron un chincha a una profe, que la solución que encontramos como grupo era que como era un peligro sentarse en la silla de la profe, íbamos a sacar todos los días de una bolsita quién se sentaba en la silla de la profe de primero. Pero eso no fue una vaina que nos pensamos nosotros, eso se lo pensaron los estudiantes. Y desde allí, cuando yo digo, ¿cómo nos aseguramos que esto no vuelva a suceder, pero de manera genuina para pensar acciones, no para que ellos se sientan juzgados por la acción? Empiezo a crear otra estrategia de comunicación con el grupo. Y lo que les estoy diciendo al grupo es, yo no sé qué fue lo que pasó con Candela, no sé qué fue lo que pasó con la Bombi, pero pues aquí creemos otras estrategias de relación. Y es por eso que por más que el grupo sea difícil, no se comporta igual con todas las profes, porque generan unos vínculos diferentes con cada profe. Dice Milagros que cree que es necesario que se reflexione con el grupo. Sí, claro, Milagros, es completamente necesario hacer esa reunión y crear ese ambiente de reflexión. Pero la disciplina positiva lo que nos dice es no lo haga cuando está activado todavía toda la emocionalidad, porque no la van a escuchar o no va a servir para nada. Le dice, genere una estrategia de reparación y luego cuando baje el nivel de la ansiedad, de la tensión, ahora sí, ustedes se acuerdan de lo que pasó ayer, ¿qué creen que pasó y por qué? No necesita usted solucionarlo a los 5 minutos que le pusieron pintura, porque en ese momento usted también se siente desbordado y el grupo entonces se alimenta de eso. ¿Se acuerdan que yo les decía? Y eso se contagia. Entonces, usted espera que usted vaya a su casa y le cuente a la persona con la que vive que es que le pintaron su pantalón favorito y que usted los quiere picar y volver picadillo. Y entonces usted va, saca su emoción y ya cuando está en calma, dice, ok, ¿qué voy a hacer yo también para que esto no vuelva a suceder? Y entonces cuando llega usted con sus estudiantes, ellos también les ha bajado la intención y entonces va a decir, no, pero pues mira que ni nos regañó y van a bajar sus defensas de es que me va a atacar porque tienen esa necesidad de injusticia activada y entonces es más fácil que se dé ese diálogo de manera fluida, porque si usted le dice al chico, ¿cómo nos aseguramos que esto no vuelva a suceder? Cuando recién ha sucedido la situación y ellos están a la expectativa de su respuesta y usted todavía está frustrado por lo que acaba de pasar, probablemente ellos van a escuchar y usted va a decir ese cómo podemos asegurarnos que esto no vuelva a suceder desde la imposición y no desde la construcción conjunta. Y necesitamos entonces 5 ideas. ¿Qué se les ocurre desde la más loca? ¿Qué tal si yo mañana me siento en una silla al azar de ustedes? ¿Qué me proponen ustedes? Y eso ya cambia la entrada a cómo vamos a resolver las situaciones en este espacio. Ya para cerrar, quisiera que revisáramos los objetivos que teníamos hoy y revisar si comprendimos, nos acercamos a comprender cómo la maduración cerebral y la regulación emocional influyen en la conducta. Y si pudimos reconocer que habían algunas necesidades internas en esa conducta y si pudimos identificar algunas estrategias de disciplina positiva para aplicar. Y entonces les voy a invitar a que llenen la encuesta de esta sesión y que me cuenten sus dudas mientras llega Rosa. Si hay alguna duda puntual sobre esta sesión. Las he intentado responder en la medida que las veo, las que no le he respondido y le he orientado porque son de otros espacios y sesiones, pues qué pena por no respondérselas, las responderemos en el otro espacio. Por acá está Birnis, que quiere hablar.
Cuéntame, Vilnis. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, señor. Quería contarle una experiencia con respecto a lo que estamos hablando sobre ciertas situaciones que se presentan en el aula de clase, ¿sí? Yo tuve una experiencia en un colegio que di clase, ¿sí? Y resulta de que cuando yo llego por primera vez, el docente que me iba a entregar el grupo, pues yo le pregunto que cuántos estudiantes había y él me comenta que habían 26 estudiantes, pero que yo iba a trabajar nada más con 25 y yo le pregunto que por qué. Me dice que porque ese día uno de los estudiantes se iba a ir del colegio. Le pregunto, profe, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No, hombre, es que es mejor que ni sepa, es mejor que ni lo conozca porque no se merece ni que usted lo conozca, así me dijo, ¿ya? Yo le dije, ¿y eso por qué, profe? No, hombre, es un niño muy irrespetuoso, no le hace caso aquí nadie lo quiere, la mamá no le presta atención, los papás hemos llamado, no sé qué, comenzó él a darme su cátedra, él ahí. Y yo le dije, pero profe, ¿y cuántos años tiene el niño? Me dijo, no, tiene 10 años. Yo le dije, y así es de terrible. Sí, así, con decirle que no respeta ni a la directora, a la directora, si uno lo lleva allá, le da pata a la directora, a la psicóloga, a los profesores, él no respeta a nadie. Y si ve que ya lo están atacando mucho, dice que va a coger un cuchillo y les va a dar puñaladas. Imagínense, con todo eso. Y yo decía, ¿cómo así, profesor? Sí. Resulta que el siguiente día, o sea, mentira, a los 2 días, llueve en el colegio y todos ¿Te los pasó lo estudiantes que le pasó habían a ido. Candela? Sí, Vea, todos los estudiantes habían ido al colegio y todo, pero ese día llueve y él no se había presentado, yo no había conocido al niño, él no se había presentado. Ese día cayó un aguacero en el colegio y da la casualidad que los otros estudiantes no van, ¿ya? Y solamente asiste el niño. Pero como ellos lo recoge un bus y hay que esperar, pues, o sea, como la responsabilidad del profesor, hay que esperar que hasta que el bus salga a entregar todos los estudiantes, yo no podía irme. Le comento a la directora y me dice, ¿quién es el estudiante que está? Entonces yo le comento quién es el niño. No, hombre, señor, usted váyase para su casa, usted no preste atención. Mételo ahí en cualquiera de esos cursos que están ahí, que se queden los profesores con él. Porque si los otros estudiantes no vinieron, ¿cómo se va a quedar usted con un solo estudiante? Yo le dije, bueno, señor, la responsabilidad mía es ese estudiante y pues yo hasta que no le busque solución, yo no me puedo ir, porque le llega a pasar algo al estudiante, quien va a llevar toda la carga soy yo. Me dijo, no, 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 vaya y dé orden de que lo reciban en cualquier. Señor, he cogido al niño y lo he llevado como a 3 cursos y todos los cursos me lo rechazaron. O sea, el profesor literalmente cogía al niño por el cuello de la camisa y lo sacaba del curso. Y me decía, qué pena, profesora, pero yo ese niño no lo quiero aquí, ¿ya? Y yo me quedaba mirando así, o sea, analizando la situación. Y el niño rebelde pateaba pupitre. En una de esas, yo vine y no estaba una profesora, yo le dije, bueno, quédate aquí ahorita que venga la profesora, que te reciba. Pero yo me fui para mi curso. Cuando yo estoy en el curso, llega la profesora con el niño, también guindado por el cuello, y me lo entrega. Este es tu estudiante, quédate con él, tú verás qué vas a hacer con él. Me dijo así. Y yo, ¿cómo así? El niño cogió, señor, y comenzó a patear todos los pupitres y los tiró al suelo. Y yo estaba con otra compañera, ¿ya? Y ella me dice, ¿y tú te vas a quedar con ese niño? Pues si te vas a quedar, te vas a quedar tú sola, porque yo no me voy a quedar con ese pelado. Imagínate, si ellos que tienen tanto tiempo no lo soportan, ahora vamos a soportarlo nosotros que apenas estamos llegando. Y entonces ella iba a comenzar a regañar al niño. Yo le dije, hazme un favor, Vilnis, ¿te cálmate. cambió la situación con el chico? Qué pena te freno, pero ya por la hora Sí, debemos cerrar un sí, poco. señor, sí. Ahí donde yo le dije, cálmate y déjalo quieto.
déjalo quieto allá, él se sentó por allá, cálmate y déjalo quieto. Cuando el niño se quedó quieto, ¿ya? Que ya yo lo vi que ya había llorado, ya estaba tranquilo, yo me le acerco, yo me le acerco al niño y comienzo a hablarle, mira, yo voy a ser tu profesora nueva, yo quiero conocerte, quiero saber de ti, cómo te va el colegio. O sea, comienzo a hablarle al niño de otra manera, ¿ya? Y él venía y se me tapaba los oídos y se me tapaba los ojos. Y yo le decía, anda, aquí tenemos a Shakiro, pues, sordo, ciego y mudo porque no quiere hablar. Cuando yo le digo así, el niño se me echa a reír, ¿ya? Entonces yo le dije, yo quiero ser tu amiga. Tú no quieres ser mi amigo, yo quiero ser tu amiga. Me dice, ¿de verdad, señor? Yo, sí, yo quiero ser tu amiga. Entonces viene y me dice, es que a mí nadie me quiere, porque dicen que yo soy un diablo. Así me decía, le dije yo, no, ¿cómo así? Tú eres un niño hermoso, mira cuando te sonríe. O sea, comienzo a tratar al niño de esa manera, señor. ¿Oyó? Y cuando yo comienzo, me dice, señor, tú me das un abrazo. Y yo cogí y lo abracé. ¿De verdad tú me quieres? Y yo te amo. Y comencé a abrazarlo, a acariciarlo. Mira, tú eres un niño lindo, mira esa sonrisa tan hermosa. Entonces comienza el niño a decirme toda la situación que tiene en su casa. A veces también todas esas frustraciones que ellos traen de su casa y llegan al colegio, ellos quieren también sentirse poderosos en el colegio y actúan de la misma manera que actúan en su casa. Y ese Pero niño, la mamá lo echaba, le decía que no lo quería, tenía problemas con su papá porque su papá se había ido con otra señora, tenía otros hijos, no le prestaba atención. El niño Berlín, iba sin comida. cerremos un poco la intervención, pero valor Ajá, de este espacio que cuando uno intenta conectar desde la conexión, es más probable que pueda reconocer esas necesidades del otro que cuando sí, entramos a ese lugar. Si Berlín se hubiera centrado en, no, este niño es el diablo, pues el diablo había sido. sí, Porque señor. ante su Y necesidad de injusticia, el niño iba a reforzar su conducta. Wirlinis, te pido porfa que cierres la intervención. bueno, gracias. Bueno, aquí me decían que en qué plataforma encuentran los videos. Bueno, la película que les iba a mostrar al inicio se llama Sex Education, está en Netflix. Y la película que ahorita nos estaban diciendo que era Escritores de Libertad también está en Netflix. De hecho, vamos a trabajar con ella el sábado, hablaremos de ella porque como nos volvemos a ver la siguiente semana, entonces mañana hablamos de ella para que en la semana revisemos como la estrategia que utiliza Ernie, creo que es Erin, que se llama la profe de este lugar. Y pues nada, muchas gracias por este espacio. En el material a explorar en la sesión vamos a encontrar como tal, además pues como de la guía de la sesión, estrategias puntuales de las que hablamos hoy y cómo explicarlas en el aula. Y pues es importante que les pueda aportar elementos importantes pues para su hacer. Y en la próxima sesión vamos a hablar ya un poco más del rol del docente en la disciplina positiva y nos acercaremos puntualmente a estrategias de trabajo, pues para tener en relación a la comunicación en específico y al manejo del grupo. Y hablaremos de esta película, Escritores de Libertad, y pues nada, será un poco como la excusa para encontrarnos. Les agradezco mucho su atención y pues esperamos vernos mañana.